Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión que ¿ese bus activo? Está siempre. Digo que vamos a dar un poco comienzo a esta sesión sobre el Meet the Editor, que ya está siendo una tradición en este encuentro, que tengamos un diálogo con responsables de revistas y que, aparte de que conozcamos con más detalle su revista, pues nos adentremos un poco en una discusión de los procesos de revisión y aceptación en la revista en general, porque es un tema que nos importa mucho a todos. Al fin y al cabo es probablemente el principal resultado, ¿no?, de nuestros trabajos de investigación. El mundo de la revista es un mundo tremendamente dinámico, tremendamente cambiante. Existe una enorme diversidad de publicaciones, de revistas y de opciones. Hay cuestiones que van cobrando mucha relevancia, como son, por ejemplo, todo el tema del plagio, ¿no?, el tema del control por parte de editoriales de la originalidad de los trabajos, un tema que es a veces contradictorio. Vamos a hablar también de eso. Y, en definitiva, que pongamos en común cuestiones relativas a los procesos de revisión, ¿no? Pues os voy a presentar a los ponentes y miembros y responsables, ¿no?, de varias revistas. En primer lugar, a mi izquierda tengo a Óscar Bustiza, que es editor del International Journal of Business Environment, y a mi derecha, Juan Evangelista Trinidad, que es el nuevo secretario de la revista de estudios de economía aplicada, y más a mi derecha, Juan Carlos Rodríguez, que es el editor de la revista de estudios empresariales, ¿no? En primer lugar, cada uno va a hacer una presentación de la revista, de cómo funciona, de los principales objetivos, el principal tipo de trabajo, ¿no?, áreas fundamentales con las que está vinculada cada revista. Óscar, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Y la revista que ahora mismo estoy de editor en jefe es el International Journal of Business Environment. Esta revista y todas llevan un trabajo bastante ingente. O sea, es un proceso que ahora iremos detallando y que os pormenorizaremos, pero que es parte del trabajo nuestro y de esta manera así lo entiendo yo. La revista tiene un contenido bastante amplio. No sé si estáis familiarizados con la revista Journal of Business Research, pero es prácticamente unos contenidos bastante similares. Lo que tratamos de examinar aquí es cómo se comportan las empresas en un determinado entorno, aunque incluye la palabra environment. En sí es un entorno competitivo más basado en las fuerzas competitivas de Porter, un entorno más cercano. Entonces, las temáticas son la relación con el entorno empresarial, los procesos organizacionales, prácticas organizacionales de empresa, en general el posicionamiento estratégico y el desempeño organizacional. También estamos muy interesados ahora mismo en la perspectiva de ecosistemas de negocio complejos. Esta literatura está teniendo una amplia aceptación, y cómo dentro de estos ecosistemas complejos las empresas realizan un posicionamiento estratégico y cómo obtienen ventajas competitivas. En estos ecosistemas de negocio, generalmente es el posicionamiento de estas empresas el que hace el equilibrio de las mismas y que fomenta que el ecosistema en sí funcione. O sea, que es una perspectiva novedosa de lo que es una innovación sistémica. El área mía en concreto es la servitización, es la organización de la producción, pero basada desde un punto de vista de la manufactura, de cómo las empresas de producción incorporan servicios a su cadena de productos. Desde esa perspectiva, estamos muy interesados en la revista en este tipo de análisis o en este tipo de artículos. No sé si estáis familiarizados con el concepto de servitización, pero si no, os lo explico brevemente. Es como buscar un valor añadido vía servicios cuando el core business de las empresas es de manufactura, generalmente. Aunque también se aplica a otros contextos competitivos, la mayoría de la servitización ha sido analizada desde la perspectiva de la manufactura.
Entonces, este proceso es un cambio organizacional bastante complejo y que requiere que muchas veces tengas que desarrollarlo internamente, gestionar adecuadamente tus nuevos procesos de producción o llegar a alianzas estratégicas con proveedores especializados, que en este caso pues, se conocen como KIDs, empresas especializadas proveedoras de servicio. Entonces, ese es un campo y un área que está ahora mismo teniendo bastante aceptación en mi revista. Aquí están una serie de temáticas que resumen un poco lo que he estado comentando hasta el momento: dirección estratégica, ventaja competitiva, innovaciones incrementales de servicio y la nueva perspectiva de Chessbrough de innovaciones sistémicas. Y desde este punto de vista, la innovación producto-servicio o servitización es una innovación sistémica por definición. Gestión del cambio organizacional, aprendizaje organizativo, gestión de la cadena de valor que ya no tiene tanta visión de producto como la que estamos acostumbrados a ver en Porter, sino que está reconfigurada. De hecho, por el propio Porter y Heppelmann admiten que la incorporación de servicios está cambiando esta estrategia competitiva y la gestión de las 5 fuerzas competitivas de Porter. Análisis del comportamiento del consumidor, porque lógicamente cuando los ecosistemas incorporan al consumidor final, pues tienes que reorientar absolutamente las estrategias de la empresa y tener en cuenta este comportamiento del consumidor. Nuevas perspectivas teóricas, como puede ser la lógica dominante de servicios, del profesor Stephen Bargo, el papel del emprendedor en estos nuevos ecosistemas de negocio y generalmente la servitización pues, ha sido llevada por multinacionales. Y desde esta perspectiva, pues esta operativa multinacional hace que muchas veces los servicios estén deslocalizados, se acepta mucho paper de outsourcing, offshoring y reshoring, que ahora es una tendencia que está bastante también produciéndose. El papel de las KIPs, que es la definición en inglés de empresas proveedores de servicios especializadas, prácticas de recursos humanos, técnicas de resilience o de la capacidad de las empresas de adaptarse al cambio con una mayor velocidad, y aspectos éticos generales que influyen en el comportamiento de las empresas y su posicionamiento en el mercado. Somos muy afortunados porque el equipo editorial, la verdad es que es bastante sólido, son investigadores de gran prestigio americanos. Tenemos a Barry Babin, fue por ejemplo, durante muchos años editor asociado de la revista Journal of Business Research, precisamente del área de marketing. Stephen Brammer es un catedrático de Australia, que ha trabajado durante muchos años en Birmingham. Freeman y Irene Ng es quizá de las autoras más relevantes de Warwick, es quizá de las autoras más relevantes en el área de la lógica dominante de servicios. Y Stephen Bargo, pues si no estáis familiarizados con él, pues es el que cambia totalmente el paradigma de lo que es esta lógica dominante de servicios, como estamos haciendo. Y el consejo editorial pues es bastante amplio y tenemos de casi todas las universidades inglesas, Bangor, Manuel Gómez de Nova, colaborador también mío, Marco Kotamaki quizás sea de los 3 autores de servitización más importantes del mundo, el profesor de esta facultad, Francisco Javier Llorén Montes, que es un catedrático bastante conocido por todos nosotros, y bueno, casi todos, Antonio Verdú, que también pertenecía a esta casa y que era el editor antiguamente de esta revista. Bueno, pues vamos a hablar un poco, para los que somos profesores o investigadores, ya que tenemos un poco de experiencia, pues generalmente sabemos cómo se desarrollan estas etapas del proceso de revisión de artículos, pero para los que estáis empezando, pues bueno, voy a hacer un breve repaso de cómo gestionamos la recepción de artículos en nuestra revista. Pues enviarle el trabajo, intentamos que estos procesos sean lo más rápidos y efectivos posible. Y un tema que abordaremos luego, que ha señalado antes y que está de bastante actualidad, que es el tema del plagio. Ahora mismo nuestra revista se incluye un Turnitin, o sea, tú ya nada más enviar el trabajo lo pasas por sistema de Turnitin.
Curiosamente, al contrario de lo que mucha gente piensa, como si hay un porcentaje elevadísimo del 30-40, pues ya directamente la revista te lo avisa. Pero si estamos entre el 30-40 o 20-40, lo dejan un poco a la decisión mía. Es decir, que yo vea si realmente se está robando ideas, por así decir. O sea, tengo que leer el artículo y tomar yo la decisión de que existe plagio. Pero bueno, luego un poco podemos tratar esto un poco más en detalle. Tenemos un equipo de editores asociados, es decir, yo no realizo lógicamente todo el trabajo porque sería imposible, y según la temática yo generalmente asigno trabajo a los editores asociados que son expertos del área, y estos editores asociados pues ya seleccionan los revisores. Bueno, cuando se produce un envío, generalmente yo consulto a los editores asociados y ellos, dentro de su ámbito de especialidad, me dan una primera decisión de si el artículo puede ser rechazado o debe de pasar a revisión. En el caso de que se ha pasado a revisión, generalmente mínimo la política de la revista te obliga a que haya 2 revisores mínimo. Si no, pues no puedes tomar una decisión y la editora, la manager, te escribe diciendo que tienes que cumplir todos estos procesos. Estos procesos de revisión suelen durar 2 meses aproximadamente. Reciben las revisiones y es los editores asociados los que, en función de estas evaluaciones de los revisores, toman la decisión correspondiente. De todas maneras, puede ocurrir que uno de los revisores opine una cosa, que otro opine otra cosa, y en ese caso pues el editor asociado tiene que tomar también su propia perspectiva, pero en último término siempre yo, basado en estos, el nombre que aparece al final de la decisión soy yo, pero en realidad son los editores asociados, básicamente los que en caso de disparidad pues o toman ellos una revisión personal o pueden asignar a un revisor de urgencia, que llamamos generalmente, que es la persona que tiene que discernir si pasa a la segunda ronda o no. Y nada más, una vez que ya ha pasado por esta serie de pasos, si es un reenvío, pues el autor tiene que hacer una carta de respuesta a los revisores, pormenorizando cada una de las respuestas y nada más. Y sigue el proceso las veces que sea necesario hasta que el artículo sea rechazado o aceptado. Bueno, ¿qué metodologías estamos aceptando en la revista? Yo la llevo hace 11 meses, ya empecé a primeros de año, y estas son las políticas que yo he decidido para esta revista. Entonces, estamos aceptando estudios de caso, pero este estudio de caso tiene que ser de cosas, de aspectos muy novedosos de la teoría, que nos estén dando patrones de comportamiento que nos permitan construir teoría al uso, es decir, que los estudios de casos son aceptados siempre y cuando la temática que traten sea novedosa. Es decir, reporten evidencias, suponga una contribución novedosa que facilite el desarrollo, como decimos aquí, teórico del fenómeno analizado. La tradicional de encuestas, del comportamiento de estos patrones que se encuentran en los estudios de caso, pues se suele testear bien vía encuestas, bien datos de panel. Si es vía encuestas, pues tienen que estar fundamentadas, tienen que tener un theoretical underpinning, es decir, fundamentadas en teorías sólidas, que capturen la esencia de estas teorías. Por ejemplo, si estamos hablando de la teoría de recursos y capacidades, las técnicas empleadas deben ser pertinentes a las hipótesis planteadas. Es decir, muchas veces en los artículos nos encontramos eso, que hay una pregunta de investigación y el investigador no utiliza los datos adecuados para probar esto, las metodologías son erróneas. Entonces, las hipótesis planteadas tienen que ser validadas por técnicas pertinentes. Los constructos es siempre mejor que sean novedosos y las muestras deben de ser, por tanto, representativas. También se aceptan análisis de datos secundarios. Hay varias fuentes, como puede ser Orbis o Compustat, o diferentes bases de datos que me ayudan a elaborar datos de panel. A través de estas bases de datos de panel puedo emplear diferentes técnicas de econometría y testear hipótesis. Revisiones sistemáticas de la literatura también son aceptadas, siempre y cuando cumplan unos parámetros que
por ejemplo, esta vez el profesor Rodrigo Arrabetino, en un artículo reciente en el International Journal of Operation and Production Management, y que precisamente coincidí con él hace unas semanas y me estuvo comentando una cosa fascinante, y es que ya hay programas informáticos que están elaborando literature review. Es decir, que es posible que nos podemos encontrar como Python o ciertos programas que en 5 o 6 años van a escribir la parte de la revisión de la literatura, ellos directamente. O sea, a partir de unos keywords que tú le introduces y ellos añaden una literalidad y lo escriben según una construcción semántica muchas veces más poderosa que la que puede hacer en español. Y bueno, pues eso me llamó bastante la atención. Actualizaciones coherentes de temas novedosos o si eso es un tema que ha sido tratado con anterioridad, que sea una actualización de hace tiempo, ¿no? que haya pasado un tiempo mínimo hasta esta actualización. Y también hemos introducido una cosa muy interesante, que son los paradigmas de dirección de empresas, que son artículos muy breves que por invitación yo hago a colegas del área. Por ejemplo, ahora la profesora Irene va a escribir uno de la Service Dominant Logic. Es decir, son pensamientos e inquietudes de grandes investigadores e especialistas en cada área. Y lo hemos llamado paradigmas, es una sección particular que va a introducir la revista. Bueno, errores habituales cuando realicéis un envío y que lo primero que evaluamos en el editorial board es que la temática no encaja. Por ejemplo, si nos llevan unos desarrollos matemáticos que no están relacionados con nuestra área de conocimiento, aspectos de economía, de temas que están un poco área de nuestras temáticas, pues la temática no encaja y entonces pues se suele rechazar el artículo. Falta de rigor, falta de una estructura. Ahora el profesor Peter Laplaca, para los que estéis empezando, se jubiló recientemente de Industrial Marketing Management y ha publicado una serie de artículos que se llaman Publish or Perish, que introducían cada uno de los números especiales de los números de la revista en el último año y que son de gran utilidad porque define durante sus 20 años o 30 años de experiencia al mando de esta revista cuál ha sido su experiencia, los motivos más básicos por los que se han rechazado papers los revisores. Entonces es una serie que os aconsejo que leáis porque es bastante interesante. Otra cosa que no me suele parecer adecuada o que tiene que estar muy bien justificada es la contextualización. O sea, yo no puedo decir, bueno, el emprendedurismo en la ciudad de Granada. Bien, pero ¿por qué este contexto? O sea, ¿por qué eliges un contexto determinado? Eso es un error que se pone, no un error, sino una práctica que se hace mucho, pero yo me gusta que se explique por qué se elige un contexto cuando ya ese mismo modelo a lo mejor se ha testeado o similar en otros contextos. O sea, ¿por qué lo estoy aplicando aquí? ¿Qué hay de particular aquí o qué diferencias puedo encontrar? Otra de las razones es que la contribución no ofrezca novedades significativas en cuanto a una serie de cuestiones como desajuste entre la teoría y la metodología, como decimos al principio de la presentación, que se ignoren avances recientes esenciales. Esto tiene más salvedad, pero bueno, que si me hablan de la servitización, pues no citar a Tim Baines o a Kowalkowski, pues hombre, pues, te está diciendo que un poco, pues a lo mejor no tienen idea, ¿no? Y la pregunta de investigación que sea demasiado incremental, es decir, que redunda en aspectos previamente estudiados o resulte realmente obvio. Pues no sé, la capacidad de absorción de la empresa pues redunda en tal, o sea, son temas que ya han sido muy trillados, no creo que estén aportando que yo la contextualice a otro contexto, o sea, en ese aspecto pues... Bueno, y aquí vemos un poco la evolución de los porcentajes de aceptación que está teniendo esta revista. Los envíos, como veréis, se han incrementado notablemente. Esto está tomado prácticamente a mediados de año y habíamos duplicado ya el número de envíos porque al haber estado indexada, ahora lo explicaré más adelante,
pues se ha incrementado muchísimo el atractivo de la revista y ahora mismo ya hemos bajado la primera columna, que es la tasa de aceptación, ha pasado de un 60 a un 23%. Estamos hablando que las revistas de segundo cuartil ya rondan estos porcentajes, las de primer cuartil rondan el 10% aproximadamente. Es decir, que se está incrementando el número de envíos y, por tanto, se está incrementando también se está disminuyendo el porcentaje de aceptación. Bueno, y buenas noticias es desde que nos incorporaron a Scopus, pues ahora Scopus ha introducido un nuevo índice que se llama CIT-Score, que te permite ver la evolución mensual de este índice y te ayuda un poco pues a tener una idea. Antiguamente pues tendrías que hacerlo anualmente, ver un poco la autocitación, te la permiten hasta cierta medida, pero no superior al 30%. Entonces, esta herramienta de CIT-Score te ayuda bastante a saber hasta qué punto yo como editor o en ciertas revisiones puedo aceptar citas de mi propia revista o no. Y hemos pasado, como veis aquí, desde enero hasta noviembre, que lo calculé ahora en principio de año, hemos pasado prácticamente a ser ya un segundo cuartil. Lo que pasa es que cuando ya sale el índice definitivo en Scopus, ya no es CIT-Score, sino que es SJR, y es un algoritmo que incorpora las citas en función de la importancia de la revista que te cita. O sea, no es como el Impact Factor, que va tal cual por índice de impacto, sino que que este algoritmo pondera de mayor medida a las revistas de alto impacto. Entonces, pues bueno, seguramente somos un tercer cuartil, básicamente. Esa es la expectativa que tenemos. Y luego la han introducido también en Emerging Social Citation Index, que necesitas al mínimo 2 o 3 años pues, para solicitar la inclusión en JCR, pero se está también en ese camino. Y nada más, hay un número especial cuyo plazo de presentación es el 15 de febrero del año que viene, de esta temática de la servicialización y la innovación de producto y servicio, y que las contribuciones son bienvenidas. Y nada más, que quedo a vuestra disposición y gracias por la atención. Muy bien, Óscar. Muy bien. Muy bien, pues Juan Carlos, ¿te quieres cambiar o...? ¿Sí? Sí, claro. Vamos a ver. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes ya casi. Sí, está incorporado. Muchas gracias, Manuel, por la presentación y por la oportunidad que nos da a la revista de estudios empresariales de presentarnos aquí en la Universidad de Granada, que tiene tanta solera como demuestran los sillones en los que estamos sentados, sino más. Y yo me he hecho cargo de la revista de estudios empresariales recientemente, llevo menos de un año. ¿El micro no se oye ahora mejor? Vale. Sí. Me he hecho cargo de la revista de estudios empresariales recientemente, hace menos de un año. Es decir, que las personas que han estado a cargo durante muchos años de esta revista y que han trabajado con ella desde que en los últimos probablemente 10 años son Marta Muñoz y Francisco Alcalá. Nosotros María Gutiérrez, que es la editora asociada, y yo mismo trataremos de hacer lo mejor posible para contribuir a que la revista, que ya es una revista antigua, pues tiene más de 30 años, pues siga el sendero de mejora y que preste un servicio público, porque nuestra revista es de propiedad pública. Por tanto, el enfoque de la revista, el interés de la revista fundamentalmente es de servicio público. Es una revista que se fundó en 1987 por un grupo de profesores interesados en difundir el trabajo que ellos mismos estaban realizando y por dar oportunidades de difusión de los trabajos en un contexto muy diferente al que está ahora mismo la actividad en la universidad.
no tienen nada que ver, como los más mayores que estáis aquí sabéis, lo que pasaba en los años 80 con lo que pasa en la actualidad. Era una revista que se fundó en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, en aquel momento dependiente de la Universidad de Granada, por tanto una revista que empezó en esta casa, y actualmente la revista está gestionada por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén. Desde el año 2008 es como si fuera una revista diferente en el sentido de la operativa. Es la misma revista, por eso pero le llamamos Segunda Época. Por tanto, el nombre de la revista completo es Revista de Estudio Empresarial Segunda Época. ¿Por qué? Porque a partir del año 2008 la revista se presenta totalmente en línea. Es una revista, por tanto, de acceso abierto y en línea. Se publica por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén y es una revista generalista en el campo de la economía y la administración de empresas. Es decir, el objetivo es difundir trabajo de investigación, el mismo objetivo que tenía en su momento fundacional, con un criterio de servicio público, eso sí, que cumplan, cualquier trabajo que cumplan unas condiciones determinadas de rigor y calidad científica sobre cualquier tema de la economía y la administración de empresas. La revista se publica semestralmente, tiene 2 números por tanto al año, que se ha cumplido desde que se inició la revista siempre, fundamentalmente desde que se inició la revista. Cuando hablo de la revista ya me refiero desde el año 2008, ¿verdad? Porque tiene un ISSN electrónico y por tanto es una revista en ese sentido diferente a la fundacional. Tiene periodicidad semestral, como he dicho, y tiene 4 secciones. Una sección que es la sección editorial, donde expresamos nuestro interés por algún tema en particular desde la revista, o bien explicamos en qué consiste el número, podemos tener nuestra posición como revista en ese apartado. Una segunda sección que dedicamos a artículos en general, que llamamos tradicionalmente tribuna, y una tercera sección que puede estar o no en función de que decidamos hacer un número especial o monográfico. En los últimos años se han venido haciendo números monográficos. Casi todos los números han tenido una sección monográfica. Este año todavía no hemos puesto en marcha ningún número monográfico, pero ya el siguiente año, 2019, el primer número de 2019, como ahora presentaré al final, lleva un número monográfico sobre emprendimiento. Y por último tiene una sección de notas críticas o reseñas. El proceso de evaluación es doble, a no ser que haya divergencia de opiniones entre los revisores, en cuyo caso es triple, ¿no?, para romper esa divergencia, y siempre anónimo. La característica que tiene la revista es que es de acceso abierto, es decir, esta revista, de acuerdo con su interés público, provee un acceso libre e inmediato a todos sus contenidos, bajo ese principio de que pensamos que disponer gratuitamente de la investigación a cualquiera que se interese por ella apoya un mayor intercambio global. Por tanto, no tenemos ningún ánimo de lucro en ese sentido, como suelen tener las revistas que están amparadas o que están editadas, mejor dicho, por las grandes editoriales internacionales. Los contenidos, por tanto, de revistas de estudios empresariales Segunda Época se distribuyen bajo una licencia Creative Commons y la única condición que tiene es que se puede usar libremente cualquier material, pero se necesita que se cite, si no estaría incumpliendo los requisitos de esa licencia y podría ser, digamos que perseguido el autor que hiciera eso. Pero mientras se cite, pueden hacer cualquier uso de los contenidos de la revista. Para ello utilizamos el sistema Open Journal System 2.4.8.3, que es la última versión de la versión 2, que es un gestor, como saben seguramente muchos de ustedes, de acceso abierto y un software libre desarrollado y que se puede acceder de manera gratuita por el proyecto Public Knowledge Project. Ahora mismo estamos en transición hacia la versión 3,
que vamos a ponerla a primeros del año 2019. Se están haciendo pruebas en la Universidad de Jaén para que todo funcione bien. Es una versión que tiene un aspecto más amable, o más sencillo, más visual. Se puede incluir mejor los datos que tienen que ver con la revista. Por tanto, tiene un aspecto como cualquier gran editorial privada, que esta versión nos permite un acceso. A mí me gusta mucho, por eso estoy deseando que se ponga en la versión 3, y dentro de las posibilidades que tiene el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, que como saben ustedes, pues no es muy grande, porque iba a hacer una broma, pero no es muy grande, porque hay 2 o 3 administrativos trabajando allí, llevan 33 revistas de la universidad, hay solo una persona que se dedica exclusivamente a la revista y no todo su tiempo lo dedica a la revista. Por tanto, no tardamos lo mismo en instalar un programa o en revisar algo que puede hacer Elsevier o Springer, ¿verdad? Pero va a quedar bastante bien. Este es el proceso de edición y publicación en cualquier revista que tenga Open Journal System, es decir, el software libre de acceso abierto. Y es un proceso pues igual que el que acaba de comentar el editor que me ha precedido en la palabra. Es decir, que hay 3 canales: el canal de los autores, el canal de los editores y el canal de los gestores. Y el autor envía a la plataforma de manera anónima el artículo, preparado el artículo de manera anónima para que los revisores no sepan quién es. Solamente lo sabemos los editores, el editor en jefe y los editores asociados. Nosotros, los editores jefe y asociados, vemos el artículo y podemos rechazarlo porque no cumpla, a nuestro juicio, requisitos de rigor y calidad científica. Hombre, y de temática es muy fácil que los cumpla, porque es una cuestión muy general. Si nos mandan algo de arte, pues probablemente también lo rechazaremos, pero eso no suele suceder. En el campo de la administración de empresas y de economía, cualquier temática, por definición, la revista la acepta. Y una vez que los editores lo hemos visto que cumple, además, con las normas formales, podemos rechazar un artículo para que lo vuelvan a enviar, pues si no cumple con las normas formales. Muchas veces los autores no terminan de leerse bien los aspectos formales de la revista y se les dice que lo envíen otra vez. Se a 4 áreas que tenemos, son editores de área, que se encargan más específicamente de cada tema. En ese sentido es como si tuviéramos 4 revistas en una. Un área de economía aplicada, un área de organización de empresas, un área de marketing y un área de contabilidad. Por ahora con esas áreas nos va bien, porque economía aplicada es un área muy grande, pero tradicionalmente la revista de estudios empresariales recibe artículos que no suelen ser del campo, digamos, de la teoría económica. Por tanto, con el área de economía aplicada nos va bien, por la tradición de la Escuela de Estudios Empresariales y de los estudios de administración de empresas que llevamos en la Universidad de Jaén. Pero si hubiera algún artículo del campo de la teoría económica, los compañeros de economía aplicada lo derivarían a revisores especialistas en el campo de fundamentos, que todos tenemos, en fin, son los colegas en los despachos cercanos, ¿no? Y podemos desviarlo a revisores. Los revisores normalmente son de cualquier parte del mundo. Los artículos que recibimos también son de cualquier parte del mundo, porque podemos recibir artículos en inglés y en español. Recibimos mayoritariamente artículos en español. Muchos artículos recibimos de América del Sur, de América Latina, de América del Norte también, porque recibimos muchos artículos de México. Y de artículos en inglés, porque muchas veces los profesores españoles también escribimos en inglés. Y, por tanto, admitimos artículos en inglés y en español. Entonces, una vez que el editor ha decidido que el artículo, el editor de área, que el artículo merece la pena pasarlo a revisión, lo envía, como he dicho antes, a 2 revisores o 3 si es el caso, y ellos realizan sus aportaciones. Se les vuelve, como marca el proceso, se les vuelve a enviar a los autores, y en ese caso puede haber revisiones menores. Si son menores, no se les envía a los editores de área. Los editores de asociados o jefe comprueban que están hechas esas revisiones menores, y si son mayores,
las revisiones se les vuelve a enviar a los editores de área. El proceso, queremos acortarlo, el proceso de revisión, a 2 semanas para los próximos números. Como digo, no acabamos de incorporar a la revista, como son 2 números al año, solamente hemos editado un número, el nuevo equipo. Para el año que viene, queremos reducir el proceso de revisión a 15 días. Porque el proceso de revisión se puede dilatar mucho en función de lo ocupados que estén los revisores. Pero se puede hacer, el sistema permite poner avisos y reducirlo. Creemos que un sistema de revisión rápido es fundamental en una revista, por el interés de los autores. Bien, y finalmente se publica el artículo y es cuando los revisores pueden conocer, una vez que está publicado, los revisores no participan ya evidentemente en el proceso de edición, quiénes son los autores. Los autores nunca conocerán quiénes son los revisores porque no los publicamos ni damos información ligada a los artículos, sino en un listado general. Bien, estas son las estadísticas de los últimos números de la revista. Pues no está completo el número de 2018 porque está ahora mismo en maquetación y faltan algunos artículos por incorporar, por supuesto no más que el del primer semestre. Como he extraído aquí algunos datos. Sí, como ven, hay un rechazo de editor aproximadamente de entre un 10 y un 20% de los artículos que recibimos y hay una tasa de aceptación que oscila entre el 50 y el 80%. Una vez que ya se ha aceptado el artículo de revisión. Esa tasa varía mucho en función de que haya un monográfico o no, porque el monográfico tiene un editor especial que previamente puede hacer una selección de los artículos, con lo cual si hay un monográfico y el editor especial ha hecho una selección de los artículos en la invitación, pues probablemente la tasa de aceptación sea mucho mayor porque el artículo reúna ya una cierta garantía de calidad. Cuando no hay monográfico y es de tribuna, pues pueden venir artículos que finalmente decidan no publicarse, entonces nos bajan las tasas de aceptación al 50%. Son unas tasas de aceptación, si tenemos una tasa de aceptación del 50% es porque queremos tener un artículo que tenga calidad científica contrastada, porque tampoco, como ven ustedes, recibimos miles de artículos. Los artículos que hemos recibido este año pues están en torno a 30, ¿no? El 2017, 30 artículos, y se han publicado 10. Estas son las bases de datos y repositorios donde está indexada ahora mismo la revista. Estamos en proceso de indexación en ERI y en otras bases de datos, que es una base de datos europea en el ámbito de la humanidad y ciencias sociales, que parece ser que tiene bastante interés algunas universidades españolas en que los alumnos que trabajan los trabajos fin de máster y doctorado cuenten con ese sello de calidad de esa base de datos. Estamos en proceso también de presentación a la base de datos americana, además de la TINDEC, la base de datos de Redalix Cielo, y en los próximos meses iniciaremos los procesos de solicitud de validación para la base de datos SCOP. El número para el que está todavía abierto el plazo de recepción de artículos hasta final de año es un número que se va a llamar Nuevos desarrollos en investigación sobre emprendimiento, el monográfico, y está coordinado por el profesor Francisco Liñán, es un especialista de reconocida experiencia internacional en este campo, y aceptamos artículos tanto en español como en inglés. Muchas gracias. Sí, un impulso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a continuación, Juan Evangelista Trinidad, que es el nuevo, ¿no? Acaba de incorporarse como secretario de la revista de estudios de economía aplicada, ¿no? Pues nos va un poco a hablar de ella. ¿Quieres poner aquí? Sí, porque va a Estudio de economía aplicada. Con revista de estudios de economía aplicada.
Bueno, pues yo creo que estamos viendo ya problemáticas y cuestiones diversas, ¿no?, de los procesos de revisión, niveles de aceptación, característico este proceso aproximadamente similar, ¿no?, en todas las revistas. Y bueno, ahora Juan Evangelista nos va a comentar un poco sobre la revista de Estudio de Economía Aplicada, un poco sus políticas, sobre todo sus nuevas políticas, ¿no?, porque comentaba que hay cambios importantes en la revista, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo soy el nuevo secretario de la revista de Estudios de Economía Aplicada. Estoy en el cargo desde hace un par de meses y, bueno, no puedo traer una presentación sobre la revista porque la verdad es que estamos reformándola totalmente. La revista Estudios de Economía Aplicada pertenece a ASEPEL, a la Asociación Española de Profesores de Economía Aplicada. Tiene una antigüedad de 30 años. Y la revista, pues, se decidió en la última reunión que tuvo la dirección de ASEPEL darle un nuevo enfoque y hacer los cambios necesarios para que la revista, pues, pudiera entrar o pueda ser indexada en bases de datos como Scopus o JCP. La acogió José García Pérez, catedrático de Econometría de la Universidad de Almería. Yo actúo como secretario y tenemos un consejo, un grupo de editores asociados. Hasta la fecha, la revista funciona por monográficos que se dedican a distintos ámbitos del conocimiento de la economía aplicada. Por ejemplo, ahora sale el monográfico el que se ha salido recientemente ha sido Economía del Transporte y Logística Portuaria. Ahora en enero sale otro monográfico sobre turismo y movilidad. En el mes de mayo vamos a tener otro monográfico sobre aplicaciones de la física estadística a las finanzas y a la economía en general, el gama de econofísica. Y lo que se hace es que cada monográfico se le encarga a un coordinador, que es el que selecciona todos los artículos que van ahí en la sección de ese monográfico. Luego, aparte, tenemos una sección abierta que va publicando distintos artículos en el ámbito de la economía aplicada, como sabéis, es bastante extenso. Actualmente, en la sección abierta, pues la Secretaría recibe los artículos, ve si los artículos entran dentro del Scopus de la revista y lo que hace es mandarlo a evaluadores, concretamente a evaluadores que son los que deciden si el artículo es susceptible de publicación o no. El 25 de enero se vuelve a reunir la dirección de la asociación y vamos a ver si vamos a proponer los cambios que queremos hacer a la revista. Esencialmente los cambios son eliminar los monográficos, es decir, que la revista funcione por sección abierta en los distintos topics que seleccionemos y organizar el consejo editor de forma que cada editor asociado vaya cogiendo los distintos campos de conocimiento y vaya actuando como actúan las revistas internacionales, ¿no?, enviando artículos a los editores. La revista la edita la asociación, pero eso también queremos cambiarlo. Estamos en negociaciones con algunas editoriales y en principio ahora estamos iniciando el traspase a la Universidad de Almería, que utiliza también el sistema abierto parecido a Editorial Manager, y para que podamos darle agilidad al sistema, que actualmente es un sistema totalmente manual y que retrasa enormemente la publicación y la aceptación de artículos. Esto hasta la fecha no era un problema, porque como eran monográficos que salían cada 3-4 meses, había tiempo suficiente para que la revista pudiera atenderlo todo. Lógicamente, si la vocación de la revista es ser abierta, pues es muy complicado que con el sistema actual tengamos agilidad suficiente. La revista tiene un flujo razonable de artículos y tratamos de que el proceso de revisión no nos lleve más de 30 días, aunque muchas veces, bueno, me imagino que mis colegas tendrán el mismo problema, no es fácil encontrar revisores para los trabajos. Actualmente la revista acepta español e inglés, pero la idea es que todas las publicaciones se hagan en inglés para aumentar el impacto de la revista. Es una revista con 30 años. La verdad es que es una pena que hasta la fecha no haya sido posible o no se haya trabajado en indexarla en bases de datos como JCR o Scopus, porque desafortunadamente todos estamos muy presionados para publicar en revistas de impacto, ¿no?, sobre todo por las políticas de lecturas de tesis doctorales, de acreditación, y lógicamente que aumente el flujo de trabajo para cualquier revista pequeña está muy relacionado con que la revista
pueda ser indexada. También es una pena y es muy complicado que casi siempre esta indexación solamente es posible cuando se tiene contacto con una editorial, porque son ellos las que tienen las claves para poder indexar fácilmente las revistas. Los que trabajamos fuera de editoriales, pues tenemos mucha dificultad para iniciar esos procesos y para culminar los procesos. La revista solicitó en el año 2018, en el año 2017, el acceso a Scopus. Creemos que la revista cumple los requisitos necesarios para estar en Scopus, pero de momento no tenemos ninguna información sobre el proceso. Entonces, en enero iniciaremos una nueva etapa, si el Consejo de ASEPER así lo estima oportuno, y le daremos a la revista un enfoque totalmente nuevo. Pero estamos supeditados, lógicamente, a la decisión de la asociación, que es la dueña y señora de la revista. No tengo mucho más que decir. Muy bien, muchísimas gracias. Pero el futuro tiene buena pinta, por lo que estáis trabajando y cómo lo estáis enfocando. Pues muchísimas gracias por esta introducción, ¿no? Y por el planteamiento. Bueno, yo creo que tenemos también conocemos un poco más la revista, yo creo que ya tenemos 3 vías más de comunicación para enviar nuestros trabajos, ¿no? Tanto, bueno, más de economía aplicada, la revista de estudios de economía aplicada, la revista the International Journal, ¿no? of Business Environment, más quizás de organización, ¿no? O quizás economía aplicada también y organización de empresas, ¿no? Aunque también tiene elementos de marketing, como has comentado anteriormente, ¿no? Y la revista de estudios empresariales, que es un poco más genérica, tanto de economía como de empresa en general, ¿no? Bueno, yo quería también un poco comentarle o consultarle a los 3 editores un poco yendo ya un poco al proceso de revisión. La verdad es que cuando hacemos una tesis, una investigación, etcétera, pues intentamos, digamos, difundirla, ¿no? y sacar lo mejor posible de nuestros trabajos, ¿no? Frecuentemente nos hacemos una pregunta que es, bueno, vamos a mandar este trabajo a un congreso, a un foro o a una revista, y a veces se da la circunstancia, muchas veces que hemos mandado un trabajo a una revista o a un ámbito, a un congreso, ¿no? Y se publica, actualmente casi todo ya se publica en un formato digital, prácticamente todo. Hay a veces que esto puede generar problemas con los problemas del plagio, ¿no? Más que nada pues porque al final los instrumentos de medición del plagio típicos, como la herramienta Turnitin, pues revisan todo lo que haya por la web, ¿no? Y nos podemos encontrar, como ha pasado y frente pasa, que bueno, que a lo mejor un trabajo en una fase inicial se ha enviado a algún congreso, alguna vía de algún medio de publicación, y bueno, resulta que luego, bueno, ese trabajo ha evolucionado, que es lo típico, las cosas van evolucionando, vamos mejorando los trabajos, y dice, bueno, pues esto parece que yo lo puedo enviar a esta revista, ¿no? Y nos podemos encontrar con sorpresas, ¿no? De este tipo, ¿no? Que nos digan, oye, este trabajo resulta que previamente o está en tal sitio en un porcentaje elevado, ¿no? No sé cómo ven este tema mis compañeros, ¿no? Vosotros, editores, ¿no? ¿Cómo veis este problema de trabajos previos, ¿no? Versiones pues, más en proceso, que se envían a discusión, que se publican a veces en actas de congresos o en determinados medios, y luego, pues bueno, la herramienta de análisis del plagio pues nos saltan, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre todo a compañeros, ¿no? que están en este proceso de inicio, ¿no? de sus publicaciones como estrategia, ¿no? Óptima, ¿no? Para no encontrarse con una sorpresa que un editor le diga, usted tiene un problema de plagio que es muy desagradable, ¿no? Que te digan este tipo de cosas también, ¿no? Tenemos, Óscar, si quieres empezar. En el caso concreto de la revista, de esta revista, no hay problema porque en el guidelines lo advierte y tú tienes que decirle en el envío que ya se ha presentado a un determinado congreso y él te dirá en qué porcentaje o qué puede replicar, o sea que eso está bastante sistematizado para que no te puedas tener problemas luego en el futuro. Entonces tú le dices la conferencia, le dices si está el ISBN y demás y está bastante sistematizados. Sí, no, bueno, en nuestro caso, yo
creo que podemos distinguir dos o tres casos ahí. En primer lugar está el caso de los documentos de trabajo, que tradicionalmente muchas universidades tienen para hacer un trabajo que está todavía en progreso. Entonces, si está puesto en la web, ese trabajo, si le pasa un instrumento de detección de plagio, pues claro, hay que advertir de una cosa: el documento, los software que son de detección de plagio no es que no te detectan el plagio, lo que detectan es coincidencia. Entonces, aunque sea el que decide el plagio, es el que lee el documento, si es plagio o no es plagio. Pero claro, hay muchísimas coincidencias. Tú tienes, de palabra índice aparecen todos los trabajos y eso no es plagio. Claro, si tú coincide el 100% con un documento de trabajo o el 80% con un documento de trabajo que está en la web, yo no considero que sea plagio, porque ese documento no está publicado con ISSN, con ISBN. Ahora, diferente es que esté en un libro de actas de congreso que tenga un ISBN, porque eso forma parte de un capítulo del libro. Eso es diferente, si es el mismo trabajo. Y, por tanto, habría que distinguir esas dos posibilidades. Pero tradicionalmente en la universidad se han enviado trabajos a discusión, se utilizan ahora astras ampliados, se advierten los astras ampliados de que hay un trabajo en proceso, que por favor no se citen, que no, las conclusiones no son definitivas. Cuando son este tipo de documentos los que te saltan como indicador de coincidencia, nosotros no lo consideramos plagio en ningún caso. Otra cosa es que, claro, que ya esté publicado en otra revista. Yo os puedo contar un caso de un compañero mío que me llamó por teléfono: oye, es que me han plagiado un artículo, pero no es que hayan plagiado la idea, es que quitaron el nombre y pusieron el suyo. Tal cual, igual, con el mismo formato. Lo publicaron en una revista en América. Y luego salió publicado en la web, en una universidad andaluza que tiene un repositorio de trabajo. Es decir, hay mucho... Eso es intolerable, evidentemente, pero un trabajo en progreso para nosotros no es plagio. Bueno, yo sobre el tema del plagio creo que, como muchas cosas que pasan en este país, se nos ha escapado de las manos el asunto del plagio. Evidentemente estoy de acuerdo con mi colega en que el tema del plagio hay que mirarlo detenidamente, porque los programas antiplagio muchas veces te van saltando, te van subrayando dentro de un párrafo 10 palabras y las suman, ¿no? Y te lo consideran plagio. Incluso la bibliografía te la pueden considerar plagio. Entonces, no podemos abusar de esto y tenemos que ser los editores los que leamos el artículo tranquilamente y, antes de enviarlo al revisor, informar de la situación. No, he detectado que el artículo tiene coincidencias, por ejemplo, como nos pasó recientemente con una tesis doctoral que es precisamente de la autora. Un tema que yo creo que también tendríamos que revisar, porque las revistas internacionales así lo hacen. No sé por qué motivo las revisiones tienen que ser ciegas. Porque no tiene por qué ser. Es que tenemos una obcecación con que las revisiones sean ciegas, y las revisiones a lo mejor no tienen que ser ciegas. Y si las revisiones no son ciegas, posiblemente el tema del plagio no tendrá tanta importancia, ¿no? Porque muchas veces puedes ver que el autor está citando una tesis doctoral, que está publicando cosas de su tesis doctoral. Por consiguiente, eso no lo podemos considerar plagio, porque al fin y al cabo es un trabajo propio del autor. Entonces, una de las cosas que yo quiero eliminar de la revista es el tema de las revisiones ciegas. En ninguna revista internacional las revisiones son ciegas. Los nombres de los autores van en las revisiones. Bueno, en algunas, ¿no? Bueno, yo en algunas de las revistas, sí. Yo nunca he mandado a ninguna revista una revisión ciega. De hecho, va mi nombre, va mi apellido, van todos los autores. No implica que porque esté tu nombre allí vayan a aceptar el artículo. Es que nunca he terminado de entender por qué los procesos de evaluación tienen que ser ciegos. Yo me estoy encontrando muchos problemas con revisores precisamente porque los artículos van sin nombre de los autores, y muchas veces la revisión hacen hincapié en el tema del plagio cuando se está autocitando. Entonces, yo creo que estas cosas tendremos que hacer una reflexión en ese sentido. La revisión ciega es una decisión de la revista. Yo estoy a cargo de esta revista y nuestra decisión es que la revisión sea ciega, pero yo también, como todos vosotros, reviso porque me envían artículos de otras revistas, y efectivamente yo recibo artículos para revisar que no son, que sé quiénes son los autores. O sea, eso no es ni mejor ni peor, no lo sé.
Hay gente que piensa que es peor, otra gente piensa que es mejor, pero a mí me mandan revistas que están bien posicionadas en el Journal Citation Report de Web of Science, está en el cuartil segundo, que creo que es una buena posición, y no tiene política de revisión ciega. Correcto. No tiene, pero la revisión ciega está más extendida, Está más extendida que la... En el ámbito en el que yo me muevo, no. Un tema que sí quería comentaros es que sí nos estamos encontrando problemas con que creemos que hay autores que hacen envíos masivos a distintas revistas. Eso no puede ser. Eso hay que evitarlo, porque recientemente nos ha pasado que han llegado el report de los revisores sugiriéndole al autor que haga algunos cambios, y me ha dicho el autor que quiere sacar el artículo del proceso de evaluación. Muchas veces entiendo que eso es porque el artículo se ha mandado a varias revistas y otra lo ha aceptado antes. Esas cosas hay que evitarlas. Y algún día, porque si nos damos cuenta de ese tema, pues es muy posible que se vete a ese autor en la revista, ¿no? Porque no se debe de hacer eso. No hay que tener tanta presión. Uno tiene que esperar a que el proceso de evaluación, que a todos nos ha pasado, que hemos tenido un paper 2 años dando vueltas porque la revista ha dicho no, bueno, pues a otra no, pero nunca me ha pasado por la cabeza enviar un artículo a 5 revistas, porque creo que no se ve, porque puede ser que el revisor coincida en algunas revistas. Entonces, eso procura evitar en la medida de lo posible. Muchas editoriales, cuando envías el artículo, ya te incluyen ese compromiso expreso de que este trabajo no está en proceso de revisión en otra revista. Puede ser una tentación que se puede tener en algún momento, pero hay que desterrarla, ¿no? Hay que desterrar ese tipo de tentación, ¿no? Bueno, otra cuestión que siempre es preocupante en estos procesos editoriales de revisión son los revisores, ¿no? Los revisores en el sentido de los tiempos, ¿no? Que, bueno, hay mucha polémica, evidentemente, con los revisores, una decisión de los editores, los trabajos a revisión. No sé si tenéis por un lado, algunas pautas, ¿no?, de qué tipo, ¿no?, de revisores se escogen normalmente para revisar los trabajos, uno metodológico, otro teórico, si se busca en la referencia bibliográfica algunos de los que ya hayan sido referenciados en el trabajo, eso por un lado. Y luego, por otra cuestión, está el tema de los tiempos, ¿no? Pues hay las presiones. Revisar un trabajo lleva su tiempo, ¿no? Eso sin duda. Y bueno, pues los editores, por un lado, queréis que sea rápido, hablamos de que lo que pasa a 15 días, y el revisor tiene muchas cosas que hacer, Claro, ¿no? sí. Entonces, ahí hay una diferencia un poco. Cuando pasa un máximo tiempo, empecéis a reclamar y demás. ¿Cómo gestionáis este tema? Si esperáis eternamente hasta que el revisor revise, si al final cambiáis a otro revisor, un poco. Óscar, ¿cómo lleváis este tema de los tiempos y de la selección, ¿no?, de los revisores, ¿no? Un poco. Ahora mismo muchísimas revistas, ya incluso de primeros cuartiles, están introduciendo la posibilidad de que tú sugieras revisores. Entonces, la mía lo tiene también. Entonces, tú cuando sugieres un revisor, lógicamente, se supone que es un experto en esa temática. Entonces, yo esas sugerencias no suelo utilizarlas para enviarles el paper que sugieren los revisores, pero los tengo en una hoja Excel para futuros trabajos. Entonces, eso es una manera un poco de saber quién soy. Y ya los introduzco en la base de datos como expertos en cada diferente área y la voy ampliando. Entonces, es una de las técnicas. Y también estos sistemas suelen tener sistemas automáticos. Te lo mandan una semana el reminder. Sí. O sea, está todo bastante automatizado. Sí. Lo único que tienes que tener es, si pasado el plazo, ir a uno de urgencia. Generalmente yo corto, yo no suelo dar ampliaciones. Intento ya pues pedirle a gente ya que ha publicado antes que por favor me haga un express, un review express, y ya está. Intentáis cumplir con los plazos, por tanto, ¿no? Muy a rajatabla, ¿no? ¿Y en vuestro caso? Sí, no, el proceso de asignación de revisores en nuestro caso depende del editor de área. Y entonces el editor de área asigna a especialistas que estén en la rama. Nosotros no tenemos abierto la posibilidad de que el autor elija a los revisores,
pero bueno, podría hacerse. Es algo que me parece bien. De hecho, hay muchísimas revistas que lo hacen con el interés que tú dices. No, es por eso. Yo creo, vamos. Para ampliar la red de revisores, o porque muchas veces, o también se puede coger, se elige gente que esté en el listado bibliográfico, pero esa responsabilidad recae en el editor de área. Lo que sí es importante es que el revisor, si no puede hacer la revisión, pues directamente que conteste rápido. Yo no puedo hacerlo, le doy al botón, no pasa nada. Le da al botón, no puede hacer la revisión y se busca otro. Porque lo que es malo, no para la revista, sino para el autor, es que no tenga un proceso rápido, porque aunque se rechace el artículo, no es igual enterarse al año que a las 3 semanas. Efectivamente. Y luego otro aspecto también, la gente que ha publicado con anterioridad, los autores, suelen recibir bien las revisiones, o sea, la invitación a revisar más que un externo. Sí. Entonces eso suele ser. Siente como compromiso, digamos. Sí, ya, bueno, ¿no? claro, bueno, y la gente del equipo editorial, o sea, yo no lo he comentado, pero lo ha comentado Óscar, el equipo editorial que tiene la revista es un equipo editorial de carácter internacional. De hecho, solamente tenemos un tercio, menos de un tercio, porque cumplimos los requisitos que marcan las bases de datos internacionales, menos de un tercio de los miembros del equipo editorial y del comité científico de la revista son de la entidad local. Por tanto, tenemos mucha gente de fuera, de otros países, que tienen, digamos, cierto compromiso para revisar, porque por eso están ahí. Es prácticamente lo único que hacen, porque no hacen todas las reuniones, quiero decir, de esfuerzo, ¿no? Porque todas las reuniones son virtuales, al estar la revista online, y no te puedes hacer una reunión presencial con gente que esté en la Universidad de Texas, o gente que esté en la UNAM, o gente que esté en la Universidad de Burdeos. No te puedes, porque el coste no lo permite y toda la gente no tiene disposición de tiempo a la misma vez. Por tanto, el esfuerzo es solamente un clic y ellos se ven comprometidos y por ahí no tenemos problemas. ¿Y en vuestro caso la revista? Tenemos bases de datos de gente que ha estado colaborando con nosotros en los últimos años y normalmente recurrimos a ellos en función del topic del paper que nos llega. Y también se recurre lógicamente mucho a la bibliografía que cita el autor. Yo creo que el procedimiento es estándar en casi todo. Cuando le solemos, yo por lo menos le estoy dando 30 días para revisar. Si en 30 días no me ha mandado la revisión, pues recurro a alguna revisión express de algún otro revisor con el que haya compromiso. Y luego es curioso también porque a veces han creado como una especie, en nuestra revista no, pero hay otras que han creado una especie de sistema de gamificación que te mandan como estrellitas por revisor y luego te mandan una especie de diplomilla. ¿Ah, sí? Sí. Que no sé si eso motivará mucho a la gente, pero vamos, que recibes tu PDF, lo puedes mandar a la NECA también, sí. Revisor destacado. Bueno, hay sistemas como esto de Kudos, ¿no? Donde te registras para validar de alguna manera. Y otras revistas, no nosotros, ¿no? Porque nosotros es gratuito, pero hay revistas donde hay que pagar para publicar. Y cuando revisas, te envían como un bono, ¿no? Usted tiene un descuento si envía para publicar. Lo que pasa es que a mí las revistas que hay que pagar para publicar, ya lo digo, no me gustan nada. Entonces, que existe, ¿no? Pero yo no lo hago. Entonces, pero sí reviso a esa revista, porque me lo envían y si es un tema de mi especialidad, reviso. Y tengo no sé cuántos bonos ahí acumulados que no los voy a usar, pero que eso es otra práctica que hacen otras revistas, ¿no? Bueno, no sé si entre el público tenéis alguna pregunta o algún planteamiento así sobre el que gustaría que comentáramos alguna cuestión concreta sobre los procesos de revisión en general. Bueno, ¿se puede uno o admitir de alguna forma inscribirse como revisor? Porque bueno, también es una experiencia muy buena ser revisor, ¿no? de revista, y bueno, incluso también un mérito, ¿no? También en procesos, ¿no? de acreditación. Más que revisor recibimos muchas para que les pongas de miembros del Consejo Editorial. Porque se conoce que en otros países debe de contar o como mérito. Entonces sí. En nuestra revista, simplemente poniendo revistas de estudios empresariales, pueden acceder a ella, que es libre, y pueden darse de alta como lector. No hace falta darse de alta como lector para leerla porque es libre, pero puede darse de alta como autor, como revisor, como quiera, ¿no? O sea que
y esos roles se pueden escoger, es decir, que sí se puede dar de alta como revisor, sí. Y a nosotros nos viene estupendamente, ¿eh? Cuanto más revisores estén en la base de datos, más fácil es encontrarlos y por tanto más fácil es, antes se revisará un artículo. Cuanto más tengamos, más posibilidad de elegir hay. ¿Lleváis a cabo algún tipo de actividad, un poco de promoción de la revista especial con objeto de, bueno, pues de incrementar su impacto, etcétera? Aparte, evidentemente, pues acudir a los foros o aparte de, entiendo que el principal vía es subir en los rankings, ¿no? Entiendo que es un poco la estrategia básica, pero además se hace algún tipo de actividad o algo con objeto de fomentar o de facilitar esas mejoras en ranking o, en definitiva, que la revista tenga más proyección. Nosotros organizamos todos los años un congreso, una reunión científica, donde la revista publica también las actas del congreso. Y ahora hemos iniciado ya, se ha celebrado el primero, se están realizando reuniones en países latinoamericanos. Ya la primera ha sido un éxito y el año que viene se organiza la segunda en Acapulco. La verdad es que es un mercado que es muy interesante para la asociación y bueno, la revista se nutre también mucho en nuestro caso, de los socios de la asociación. Claro, al ser una revista, la nuestra es diferente, ¿no? Porque no es una revista de una sociedad, sino de una facultad. Es decir, el Consejo de Administración de la revista lo compone el decano, el vicedecano, el secretario general, el secretario de la revista y el editor de la revista. Por tanto, nosotros, la facultad, si hace alguna actividad, pues puede promocionar la revista en el contexto de sus actividades. Los editores, por nuestra cuenta, promocionamos la revista en los medios que tenemos a nuestro alcance, foros como este, de manera, digamos, informal. Cuando vamos a un congreso, pues podemos escribirle un correo electrónico o decirlo allí: oye, esta revista puede admitir de esta temática artículos. Y esa es la función que normalmente hacemos en el ámbito a los congresos que acudimos. Personalmente lo hago yo, lo hace la editora asociada y les pedimos a los demás editores que lo hagan. Pero no son jornadas. La revista no tiene presupuesto ninguno para hacer ningún gasto y en cualquier caso, aunque lo tuviera, depende de las decanas. En este caso, la decisión. Por tanto, es una decisión de la facultad. Sí, luego efectivamente ahora en Latinoamérica están pasando lo mismo que pasamos aquí, de que en 10 años los criterios son cada vez más exigentes y muchísimo más duros. Entonces allí ya están empezando a obligarles también para la tesis al menos tener un Scopus y entonces se está abriendo allí un campo grandísimo para promocionar las revistas. Un tema que también nos preocupa a todos o nos llama mucho como un criterio siempre para el tema de publicar es JCR, Scopus y demás, ¿no? En primer lugar, ¿qué pensáis de los rankings? No en todos los países, en Estados Unidos, no todo o toda la calidad es exactamente estar arriba del JCR, ¿no? Hay también revistas que tienen una imagen muy consolidada, una trayectoria muy bien valorada y no son exactamente revistas que están en el número 1, que también, ¿no? Tradicionalmente hemos tenido JCR, Scopus en los últimos años se está incorporando. ¿Cómo vuestra opinión sobre los rankings es la referencia esencial para la revista o tenéis otro tipo de criterio, otro tipo de estrategia, ¿no?, en relación a lo que tiene que ser una revista de calidad? Si es el ranking o es otras cuestiones, ¿no? Y también un poco vuestra opinión sobre Scopus, ¿no? Si Scopus consideras que es un ranking, digamos, alternativo a JCR con claro futuro o JCR predominará en el mercado, no sé, un poco ese tipo de ideas, no solo los rankings en las políticas, ¿no?, en las revistas, ¿cómo va a ser? Bueno, los rankings, por desgracia, es que se han convertido en una necesidad. Creo que los rankings nos están obligando a verlos porque los criterios de acreditación pues te exigen publicar en revistas con ranking. Los esenios cada vez te ponen los rankings más altos ellos mismos y entonces yo creo que por desgracia nos está viniendo impuesto por parte de las mentes pensantes, ¿no? Yo no creo que una revista porque tenga un ranking
es mejor, ¿no? No lo veo de esa forma, pero por desgracia pues es una necesidad. De hecho, hay muchos autores que no publican en una revista por el ranking, publican pues porque recientemente un compañero, Antonio Puerta, de la Universidad de Almería, un físico excepcional, pues él publica en una revista y el criterio que dice para publicar en esa revista es que es la revista que lee la gente con la que él trabaja. Y le preguntas, ¿pero está interesado? No lo sé, supongo que sí. Y te lo dice sinceramente, ¿no? No te lo dice, pero publica ahí pues porque él entiende que es la revista que lee la gente a la que él dirige esa investigación. Pero yo entiendo que la gente joven necesariamente tiene que publicar en revistas con ranking, porque si no, no conseguirán sus acreditaciones y por consiguiente, pues... No. Sí, en mi opinión es que son dos cosas diferentes. Los rankings no tienen nada que ver con la calidad. Porque miden cosas diferentes. Tú puedes tener un artículo muy bueno y no está, o sea, quiero decir que la evaluación, que se utilizan los rankings para la evaluación, pero la evaluación no se mide la calidad del artículo, sino el ranking en el que está la revista, ni siquiera el artículo. Porque los que leen el artículo no son especialistas. Por esto, además, si te van a dar una opinión, un artículo, una persona que no es especialista de tu campo, pues esa opinión no está, digamos, justificada. Pero mira, os voy a contar una anécdota con respecto a los rankings. Esta semana hemos tenido de visita a una profesora polaca en la Universidad de Jaén, una profesora de la Universidad de Poznan, y ha solicitado, me está llamando la editora asociada de la revista, luego le diré que estábamos aquí en la sesión, ha solicitado una beca muy prestigiosa en su país, internacional, para visitar la Universidad de Sevilla. Y no se la han dado, porque, según el ranking, consideran en Poznan que la Universidad de Sevilla es una universidad de interés regional en España. Es decir, que bueno, todos sabemos que la Universidad de Sevilla es una buena universidad, que da enseñanza de calidad, que hace investigación de calidad, pero desde Polonia, si miran el ranking, parece que no. Entonces, una cosa es que tú tengas la revista que se haya citado mucho y que esté en un ranking bueno, y otra cosa es que tú garantices en tu revista, aunque no esté en ese ranking porque no se haya citado mucho, porque no tenga una capacidad de difusión de su medio de publicación de artículos como una gran editorial, porque nosotros no podemos competir con Elsevier. De la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén se conoce a algunas universidades, algunos alumnos de la Universidad de Andalucía a lo mejor no saben ni que existe, tampoco seguramente Elsevier, pero la difusión que tiene Elsevier, que tiene Springer, que tiene Willy, o que tiene Sage, o que tienen otras, no la puede conseguir el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén. Pero la calidad del artículo sí está garantizada, porque los procesos que siguen las revistas que están en Sage, yo acabo de publicar ahora el mes pasado en Environment and Planning, que es de Sage, me parece. Pues el proceso que sigue esa revista es exactamente el mismo que seguimos nosotros, exactamente el mismo. Los evaluadores pueden ser exactamente los mismos y los autores pueden ser exactamente los mismos. Y la decisión del editor se rige por los mismos criterios. Entonces, el proceso de calidad es el mismo. El artículo ya, la calidad que tenga el autor, pero el proceso de calidad es el mismo. Por lo tanto, independientemente del ranking en el que esté, la calidad está asegurada por el proceso. Otra cosa es que lo vean más y tengan 1000 citas y nuestros artículos tengan una en lugar de 1000. Pero yo creo que hay que separar, y yo entiendo, claro, lo que dice el compañero, que si tú vas a presentar una acreditación a la NECA y necesitas presentar un artículo que esté, o 3 artículos que estén en JCR Q2 o Q1, pues no te vale otro artículo aunque tenga la misma calidad, que son cosas diferentes, creo yo, ¿eh? Y la prueba está en que este señor, que ya no tiene que presentar evaluaciones, pues publica donde lo leen sus compañeros, que son los que le interesan. Efectivamente. Sí, yo quería señalar, casi todos los países de nuestro entorno ya tienen su propia lista de revistas, es decir, Inglaterra tiene la ABS, Francia también la tiene, la suya propia, Alemania, Finlandia,
casi todos. Entonces yo entiendo que eso llegará también aquí. En esas listas que elaboran Australia, etcétera, en esa lista se tiene en cuenta ese Scopus y JCR prácticamente por igual. O sea, ellos ese índice de impacto lo toman en consideración las dos. Respondiendo a la primera pregunta que decías tú de si cuál de las dos es más... Sí. Ellos consideran las dos y luego pues otros matices más cualitativos. Entonces no sé si eso llegará aquí a ocurrir, pero en principio en los países de nuestro entorno ya ha ocurrido. Sí, y en la evaluación de la CNAI se consideran las dos. Sí, al final... Vamos, eso han dicho los criterios, que lo acabo de leer la semana pasada que se han publicado, ponía eso. Entonces, te puedes encontrar un artículo, ¿no? Una revista, mejor dicho, que está en un artículo en un Q1, en un Scopus, y está a lo mejor en un Q4, que a veces luego las diferencias sí que son importantes, ¿no? Puede. Un artículo que esté en Q1 en Scopus y esté en Q4 JCR, yo creo que eso no... La correlación será... Es parecida. Puede estar en JCR Q2... Se da, pasa que a lo mejor son cosas muy concretas. Muy concretas, veces, ¿no? Yo no conozco ningún caso. Sí, bueno, a veces se da. Se da, no ¿no? son cosas generalizadas, pero hay una correlación alta, pero a veces hay... En el mismo año. Y... Hombre, divergencia puede haber porque lo decíamos al principio, que Bueno, es que una ese mide- JR no mide el impacto propio. No mide lo mismo. Uno mide 3 años y otro coge 2. Y luego que tiene un algoritmo que si tú citas revistas, o sea, si te citan revistas de más ranking, te sube el índice, o sea, está ponderado por la calidad de las citas que recibes, el de Scopus. Pero a largo plazo el recorrido sí es igual. Sí, algo tiene una convergencia. Es decir, si tú te metes en ese JR que es libre y ves un artículo que está en Q1, lo ves todo en verde en Scopus, te vas a JCR y está también alta. Tiende a la convergencia. Tiende Sí. en un periodo largo, sí. Bueno, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Bueno, lo que sí también está claro, y es que los procesos de revisión que no sean al final satisfactorios para los que enviamos los trabajos, sí que es verdad que es una fuente de conocimiento, ¿eh? Porque no hay nada mejor como que te den una buena revisión, ¿de acuerdo? Vale, ahí a lo mejor no va a entrar, pero luego te arma y te da muchas posibilidades para siguientes trabajos, ¿no? Por tanto, bueno, para quien ya está acostumbrado a enviar trabajo, ya lo sabe, pero para quien está empezando, se lo plantea, que piense también esto de las revisiones como una buena vía, ¿no? Para que te den input, ¿no? Te den ideas y cómo mejorar ese trabajo y qué trabajo le puede hacer falta para alcanzarlo. Bueno, no sé si para ya finalizar hay alguna cuestión o alguna idea adicional. Y bueno, son las 2:05 y entonces no hay nada, una pregunta. Bueno, pues vamos a dar entonces por finalizada este Meet Editor. Y nada, daros sinceramente las gracias, Óscar, Juan Carlos, Juan Evangelista, pues por compartir, ¿no? Toda esta idea. Y bueno, ya conocéis con más detalle, mejor 3 revistas, 3 medios de comunicación que seguro que en algún momento os pueden venir bien, ¿no? Y más con 100 personas también a sus editores, ¿no? Que además creo que incluso si tenéis cualquier cuestión a nivel personal, mandarle un correo electrónico y contactar con ellos para que os sugieran, os recomienden si es aceptable los artículos para revistas, pues los tenéis a vuestra disposición. Nada, muchas gracias. Muchas gracias.